tiene, puede ser en cualquier instante. Hay motivo para darle gracias a Dios, ¿eh? No por un acontecimiento que me pasó. Del momento que abro los ojos, gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema que he buscado para poder compartir con ustedes es en busca de sabiduría. Hace 28 años cuando yo llegué a este país, vine con mi sabiduría humana, pensando tal vez lograr profesionalmente logros que lo había tenido en el Perú. Pero sabe una cosa, el Señor tornó todo, tirándome primeramente al piso, haciéndome sentir solo, humillándome para empezar un trabajo de limpieza, cosa que para muchos de nosotros cuando venimos a nuestros países pues nos llama la atención, y sobre todo ese dedito llamativo. Dios, habiendo tratado y habiéndome dejado en la soledad, me hizo levantar los ojos y buscarlo. Pero humanamente nosotros buscamos en nuestra manera de pensar, cómo lo hemos conceptuado a través de cómo nos enseñaron nuestros padres o la sociedad. Pero doy gracias a Dios por una mujer, que ella tuvo una paciencia enorme para poder llevarme a los pies del Señor en un momento oportuno. Y ahí me nació ese espíritu de poder conocerlo al Señor. Y qué bueno que las Escrituras dicen bien claro: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, algo más, da oído a la sabiduría, que tus oídos estén fuera de cera, y le prestes atención a la palabra de Dios, que hay muchas cosas que enseñarte. Y el mismo salmista dice: porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si tú lo buscas como oro y plata, el Señor se va a manifestar. Creo que eso fue el inicio de un caminar con el Señor, pero siempre en mi ignorancia hasta poder llegar a Él a través de su palabra que se me presentó en un momento oportuno. ¿Por qué digo esto? Cuando usted conoce a Cristo, ¿qué es lo que conoce? ¿No conoce sabiduría? Lo primero que nosotros cuando venimos a Cristo Jesús con esa intención de tener intimidad, créanme que el Señor con el tiempo nos va a dar sabiduría. La sabiduría viene a ser como una semilla que usted pone dentro de la tierra, pero para que esa semilla germine, tiene que echarle siempre, ¿qué? Agua, mantenerlo, darle buen terreno, buena tierra, buenas vitaminas. Y así es en la vida del creyente. Entonces, mediante su palabra recibimos eso, en ese caminar diario. Y lo dice 1 Corintios 1, 24 al 30. Si me permiten leer. 1 Corintios 1, miren lo que dice conmigo. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, 1 Corintios 1, sí. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto para aquellos que eran llamados cristianos como para nosotros que éramos inconversos, Cristo es sabiduría para nosotros. Y dice la razón: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dónde está ese ego? Yo soy fulano de tal, yo vengo de mi país con tal profesión, yo soy llamado a esto. No. La sabiduría de Dios es diferente. Y dice el apóstol acá, Pablo: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. A mí me escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil
y despreciado del mundo, escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y seguimos leyendo, hermano, la palabra de Dios nos dice eso. Qué hermoso que Salomón insta acá en esta palabra y dice, hijo mío. ¿Sí? Y no lo dice una vez. Si usted lee el libro de Proverbios, lo dice varias veces. Pero le dice, aférrate a la sabiduría divina. Aférrate. ¿Por qué? Porque en ella vas a encontrar bendiciones que va a traer a tu vida todo el tiempo. Cuando usted se agarra de la palabra de Dios, hermano, cogemos sabiduría todo el tiempo, no solamente una vez. Qué hermoso que estas instrucciones se aplican a cualquiera que quiere oír y obedecer la palabra de Dios. Esto está para ti, para aquellos que le dan prioridad a la palabra de Dios. La idea clave es qué cosa acá en este pasaje. Es la protección de Dios sobre los suyos. ¿No le gusta que el Señor lo proteja, amado hermano? Porque dice que Satanás está como león rugiente tratando de devorar. ¿Y también por qué? Porque dice que la senda de la vida no es fácil. Y muchos son los caminos peligrosos que nos llevan al desborde. Muchos. Entonces tenemos que agarrarnos de la sabiduría. Amados hermanos, el mundo, la carne y el diablo están dispuestos a derrotarnos. O hay algunos que me digan, no, a mí no, yo soy fuerte. No. Y necesitamos todo el tiempo, grábeselo, sabiduría de Dios para perseverarnos fuertes, para ser firmes en la obra. Todos los días usted necesita, yo necesito sabiduría de Dios. No mi sabiduría, sino la sabiduría de Dios. He leído lo que decía en Primera de Corintios Pablo en sus epístolas. Es completamente esa sabiduría diferente. Lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es qué cosa. Yo ya la leí. Ya leí la semana pasada. Dice que primeramente recibirla. Recibe la palabra de Dios. Y no solamente recibirla, guárdala. ¿Dónde la guardas? ¿En el armario? No, en tu corazón. Eso es lo interesante de la palabra de Dios, que tenemos que recibirla y guardarla en nuestro corazón, y inclinar el corazón a ella. ¿Cómo? Aplicándola todos los días en este caminar diario que tengo. Un testimonio que refleje eso. Amados hermanos, y solamente cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando reflexionamos en ella, es que nosotros vamos a encontrar sabiduría de lo alto. ¿Cree usted? No solo, como lo digo al hablar, sino a leerlo siempre. Y antes en escuela dominical se decía, ¿quieres conocer esta verdad acerca de Isaías? Pues vamos a empezar a leer estos primeros 5 capítulos, que el Señor nos dé ese conocimiento de lo alto. ¿Sabe una cosa? Proverbios nos anima a vivir, ¿qué cosa? La palabra de Dios todos los días. Eso es lo que nos anima a vivir la palabra para que Él permanezca siempre en nosotros, para que el Espíritu Santo haga ese trabajo precioso que lo está haciendo. Y mire lo que dice el versículo 4, voy a saltar. Mire, el versículo 4 compara a la extracción de metales preciosos. ¿Cómo dice? Si la buscas a la sabiduría, ¿como qué? Como a plata. Y la procuras como a tesoro escondido. ¿A quién? A la sabiduría. Entonces tendrás, ¿qué cosa? El temor del Señor. Habla, no ese temor, digamos, ay, que Dios me va a castigar. No, el temor a no dañar la imagen de Dios. A caminar con sabiduría. Y dice, y descubrirás el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Amados hermanos, las verdades de la palabra de Dios deben de excavarse todos los días, como si fuéramos mineros que estamos dentro de una mina tratando de sacar una veta de oro o de plata. ¿Cómo es que usted, como minero, encuentra la plata en una caverna, en una cueva? ¿Estando sentado?
no excavando todos los días. Y acá nos está diciendo el salmista. Y para poder excavar a esa plata, debemos de ponerlo en el horno de la experiencia personal que tenemos con Dios. Qué hermosa es la palabra, amados. Y también dice, debe acuñarse en monedas, ¿verdad? Pero acá habla desde el punto espiritual, acuñarla en una moneda espiritual para conservar ese tesoro en el futuro, para poder ser testimonios para muchos. Y qué hermoso que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Mateo 13:52 dijo algo el Señor Jesús. Él dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, miren, siempre atacando al Señor, es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Excava, busca. Amados hermanos, dice aún más, la sabiduría llegará a ser un escudo de nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos. Estoy leyendo la versión de las Américas. Seguro que vamos a tener algo de diferente con Reina Valera. Y dice que es escudo para los que andan en integridad. ¿Cuál es la parte de mi conocimiento del Señor y de mi caminar diario? Integridad, ser íntegro, no ser parcial, no ser por poquitos. Cuando los cristianos deliberadamente se alejan de la sabiduría de Dios, ya sea dejando el estudio de las Santas Escrituras, créanme, amados hermanos, que se ponen en peligro. Cuando dejamos la escuela dominical, porque ya me la sé, estamos en peligro. Dios quiere alimentarnos todos los días con su palabra. Mire lo que dice Mateo, voy a dejar acá, 7. Mateo 7, 24 al 29. Y esto se ha predicado en otra oportunidad. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. ¿Y qué habla de ese hombre sabio? Que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, las pruebas, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Razón, porque había sido fundada sobre la roca. Nosotros como creyentes debemos de fundarnos en la palabra de Dios todo el tiempo. Van a venir pruebas y no queremos tirar la toalla. Por eso dice acá, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuidado, ¿dónde edificas tú tu casa espiritual? Y narra de esos acontecimientos que vinieron posteriormente. Amados hermanos, los que buscan el rostro del Señor y desean vivir de acuerdo a su plan, se les ha dado el regalo gratuito de la sabiduría de Dios. Y antes el hermano habló de aquel hombre que quería tener un encuentro personal con Dios, conocerlo cara a cara. ¿Cómo es esto? Pero bendito sea que nosotros, dice, que ahora vemos por un espejo oscuro, pero sí un día lo vamos a ver a Él cara a cara solamente porque tenemos la sabiduría de Dios. Y esa es la promesa, ¿verdad? Qué bueno que en las Sagradas Escrituras el Señor nos da principios que nos hará más sabios siempre y cuando usted lo aplique a su vida. Siempre y cuando solamente lo apliquemos, no que tengamos conocimiento, sino que lo aplicamos. Hermanos, la sabiduría entonces es la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y desde lo que dice su palabra, no desde lo que digo yo, sino lo que dice la palabra del Señor. Porque si usamos desde nuestra perspectiva, nos prestamos ¿a qué? Al manipuleo, al llevarlo a nuestra forma. Y su deseo entonces es que vengamos a ser sabios, no insensatos.
Pero para poder lograrlo eso, nosotros tenemos que seguir los siguientes pasos. Punto 1, por favor. Busca como un tesoro escondido. Me hubiera gustado solamente ese punto. Busca como un tesoro escondido. Hablaba de aquel hombre, ¿verdad? Recibimos sabiduría si la buscamos como si fuera, antes decía, un tesoro escondido. Y vuelvo a repetir el versículo 7. Nuevamente vamos a irnos a Proverbios. El versículo 7 de Proverbios. ¿Cómo? Dice, Él es escudo para los que andan en integridad. Puedo encontrarlo solamente, hermanos, cuando yo ando en integridad. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, Dios es la fuente de sabiduría. Es por eso que debemos de buscarlo a Él primero. E incluso hay un cántico que cantamos, ¿no? Que dice, busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Y dice, y su perfecta justicia añadida será. Cuando buscamos. Hermano, para que podamos escuchar la voz de Dios, debemos de oírlo a Él atentamente, todo el tiempo. Dar ese tiempo. Y como hijos de Dios se nos ha dado aquí para poder tener esa relación. Al Señor Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando para que podamos escuchar y comprender, porque dice la palabra que en nuestras oraciones todo va a acomodar de una manera tal que llegue a la presencia de Dios con perfume fragante. Él lo acomoda de una manera especial para que podamos, el Señor, escucharnos a nosotros. Hermano, qué hermoso que nosotros tenemos el Espíritu Santo en y con nosotros, para poder tener esa relación íntima con el Señor. Que el Espíritu Santo esté siempre activo en nuestras vidas, no que lo dejemos de lado y se siente en esa silla el yo, porque es fácil que yo también ocupe ese lado. Y este tesoro escondido, vuelvo a repetirlo una vez más, es la palabra de Dios, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 10 del capítulo 2. Porque la sabiduría, dice, entrará, ¿dónde? En tu corazón. ¿Qué más? Y el conocimiento será grato a tu alma, cuando nosotros buscamos sabiduría de lo alto. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Cuando nosotros buscamos sabiduría de lo alto. Qué hermosa es la palabra. Qué hermoso es, hermano, que la Biblia para nosotros viene a ser la guía que Dios nos da para llevarnos por ese camino de la sabiduría todos los días. Así que cuando demos acciones de gracia, démosle acciones de gracia a Dios por esa sabiduría, que es su palabra. Aunque fue escrita muchos años, sus enseñanzas creen que se aplican a nuestra vida. Porque algunos también dicen, no, eso fue escrito para gente de esa época. Sí, fue escrita, pero se aplica para las épocas actuales. Y la mejor manera de comenzar nuestro día es leyendo al menos un pasaje de las Santas Escrituras. Levántase. Cuando ponga el pie fuera de la cama, gracias, Señor. Y no acercarnos a la taza de café, al menos a meditar en la palabra. Una porción espiritual es buena. ¿Lo está haciendo? Hágalo. Hermanos, así podemos tomar decisiones sabias durante todo el día. Porque nosotros cuando tomamos decisiones, primero debemos poner las Escrituras. Señor, ¿será tu voluntad o es la mía? Porque a veces mi voluntad es egoísta, pero la voluntad de Dios es completamente diferente. Y si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, fácilmente nos dejaremos llevar por la influencia personal o la influencia de X personas que están alrededor, pero no del Señor. Es más fácil que el mundo influya cuando no buscamos al Señor. Por otro lado, aquellos que rechazan la Biblia, créanme que no van a poder vivir sabiamente. Por eso dicen, vivirán neciamente. La sabiduría solamente son para todos aquellos que hacen el mandato de Dios. Yo aplaudo por la palabra, hermanos, porque la podemos usar
todos los días para conocer al Señor, todos los días. Cuando reconocemos a Jesús, que es soberano de todo el universo, como antes decía Daniel, que Él es el soberano, y quien también nos ama incondicionalmente, le damos a Él, con ese acto, la adoración respectiva que Él merece, en esos cánticos, en ese caminar diario, en todo. Y Proverbios 9:10, permítanme leer, nos dice la razón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento es la inteligencia. Amados hermanos, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un plan específico. Es por eso, vuelvo a repetir, que cada mañana debemos de preguntarle a la manera que Él desea que invertamos nuestras vidas. Estamos en la balanza del Señor. Que sea inclinado a las cosas de Él, porque dice que un día vamos a ser pesados y que Él no nos encuentre faltos. Cuán importante entonces la sabiduría. Amados hermanos, debemos permitir que Él nos dirija entonces todos los días. Y el segundo punto, también decimos ahí, pida sabiduría. ¿Por qué es que debemos de pedir sabiduría? Porque Dios es la fuente de sabiduría. ¿Sí? Entonces vemos acá a un Dios generoso. Vemos a un Dios que promete sabiduría a todo aquel que le pide. Dios es bueno, ya nos ha dado a su unigénito Hijo para tener vida eterna, pero mientras vivamos en este mundo tenemos que pedir sabiduría, necesitamos sabiduría cuando experimentemos pruebas, cuando pasemos por situaciones difíciles de la vida, amado hermano, usted necesita sabiduría, cuando tenga que tomar decisiones necesita sabiduría. Por eso que la palabra de Dios dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, va a pasar esto contigo. Cuando las dificultades llegan de manera inesperada, nuestra naturaleza humana nos incita ¿a qué? A sentir ansiedad, nos incita a sentirnos desesperados, nos incita a tirar la toalla. Nos incita a tener miedo, nos incita a tener preocupaciones. ¿La ha pasado alguna vez? Hermanos, pero aquellos que buscan sabiduría todo el tiempo, buscarán al Señor inmediatamente. No para preguntarle, ¿por qué me pasan estas cosas? Simple y llanamente para ponerse en las manos de Él y esperar que Él actúe. ¿Cree usted? En ocasiones tendremos que ser pacientes. Hemos visto hermanos que han estado enfermos. Y no ha sido de 24 horas. No ha sido tal vez en alguna de una semana. Tenemos el caso de nuestro hermano. Han sido tiempos prolongados. Ha tenido que el hermano aprender a ser paciente para esperar y escuchar la respuesta de ese Dios eterno. ¿No es así, amado hermano? Y ha tenido que ser paciente solamente para escuchar la voz, porque Dios nos lleva a ese lado, nos lleva a estar a solas con Él. Y cuando nosotros cometemos algún error y no reaccionamos de la manera correcta, nos muestra Él a través del Señor Espíritu Santo el camino recto a seguir. Humanamente vamos a caer, pero cuando tenemos esa comunión, tenemos esa relación, qué lindo es el Señor que te levanta. Pero tenemos que venir al camino del arrepentimiento, donde le hemos fallado. Amados hermanos, la meta de Dios es usarnos en todas las dificultades que pasemos, y solamente para fortalecernos, para edificarnos, para que seamos canales de bendición para muchos y para la gloria de su nombre. El tercer punto que quiero ver acerca de esto es observa. ¿Qué cosa? La manera en que Dios obra. Atento. No en tu enfermedad, no en tu dolor, no en tu angustia, sino en la manera que Él ve. Mire lo que dice Proverbios 6.
Y es una manera muy curiosa. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá? Los atributos de Dios, su poder, su creación se ven claramente en todo lo que Él ha hecho, hasta en los animales. Ese es atributo de Él. Acá vemos la sabiduría que se aprecia en el diseño de las montañas, en los océanos, en las estaciones, en la vegetación, en la vida animal. Acá estamos viendo en una hormiga. Todo eso es sabiduría de Dios. Observa, por eso nos dice, y saca una conclusión de lo que es. Es por eso que nos dice que observemos a las hormigas. ¿Para qué? ¿Para ver qué bonitas se ven? No, para aprender sabiduría. Antes nos ha dado látigo, ¿no? Porque nos dice perezosos. Y si comparamos cómo trabajan ellos, efectivamente, son incansables. Los animales, entonces, amados hermanos, pueden darnos enseñanzas, pueden darnos buenas lecciones. Lo tenemos con la hormiga. Y ellas nunca avanzan sin tener una dirección específica. ¿A dónde llevan todos esos granitos que recogen? ¿A tirarlos al río? No, a un lugar específico. Y si usted ve a las hormigas, ellas son organizadas, son persistentes cuando se proponen obtener algo. Sin embargo, ¿por qué el creyente no es persistente? ¿Por qué nosotros no planteamos una mirada fija? Porque la palabra de Dios nos dice, pon tu mirada en Cristo. Y punto. Pero nosotros somos a veces diferentes a la hormiga. Ponemos la mirada en otra cosa que nos atrae. Ponemos la mirada donde el mundo nos va a destruir o nos vamos a caer. Y acá el Señor nos habla hasta de estos animales en Proverbios. Los animales vienen a este mundo con la habilidad y las características que Dios diseñó para ellos. Pero nosotros venimos con inteligencia, con ese soplo de vida. Y tenemos al Señor Espíritu Santo, hermano. Y tenemos la libertad de escoger. Tenemos eso. El libre albedrío. O lo tomas o lo dejas. Tienes el libre albedrío de tomar decisiones. Decisiones sabias o decisiones necias. Entonces, hermano, acá podemos elegir sabiduría o vivir guiados por nuestros deseos egoístas, los cuales nos llevarán por el camino de la destrucción. Por eso que acá la palabra nos dice que observa. Observa qué cosa, la manera en que Dios obra en este mundo. Observa. Y tenemos que aplicarlo entonces a nosotros. El cuarto punto, acepta el consejo de personas maduras en la fe. Acá quiero llegar. Al comienzo yo hablaba que cuando viene acá una mujer que me llevó al Evangelio, ¿verdad? Que me dio cierto conocimiento. Pero Dios utilizó a otra mujer. Cuando vio que yo tenía esa necesidad, esas ganas, ese deseo de aprender la palabra, ella me enseñó los rudimentos de cómo interpretar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo hacer la escuela dominical, que incluso en algún momento el Señor lo utilizó para que yo sea su alumno. Y siempre le decía, cada vez que usted vea cosas buenas en mí, no me la diga. Pero cuando vea que yo meto la pata, por favor, dime la salida y enséñeme. Hermanos, esta es la única manera cuando nosotros aceptamos consejos de mayores. Porque a veces cuando damos consejo, usted se va a dar cuenta en la manera como reacciona la persona. Me ofendiste al decir esta verdad, ahora sí, yo soy diferente contigo. Eso es inmadurez. El consejo debe ser dado por personas maduras. Nadie puede pretender ser tan inteligente, nadie, como para tener una respuesta a todas las preguntas. Ninguno de nosotros. Solo Dios sabe hacerlo cuando nosotros usamos su santa palabra. En ocasiones va a usar a otra persona para compartirnos su sabiduría. En la iglesia tenemos ancianos que cuando podemos estar angustiados pueden enseñarnos.
Hermano, haga esto, hermano, no haga esto, hermano, vamos a orar. El Señor se va a mover de esta forma. Pero si rechazamos constantemente aquello que no deseamos escuchar, podemos terminar siendo sordos a la voz de Dios. ¿Sí? Esa es una gran verdad. Hermanos, quiero hacer una pregunta. Maridos, ¿escuchan ustedes a sus esposas cuando les hablan? O también responden, no, yo ya me las sé todas. ¿Por qué esto? Porque muchas veces Dios usa a la mujer también para jalarnos las orejas. ¿Dónde estamos fallando? Digo que conmigo son dos mujeres al inicio de venir a los pies del Señor y el camino que tenía cuando comencé a conocerlo al Señor. Cada vez que alguien nos ofrezca un consejo, entonces debemos pedirle a Dios que la use con discernimiento. Usa fulana de tal, pero dale discernimiento, Señor, para que ella pueda ser una guía para mí por la experiencia que tiene en su relación contigo. Y no, yo ya me la sé que me va a enseñar esta hermanita. No, hermanos, aquellos que viven consagrados a Dios nos van a ayudar a nosotros a ser sabios. Solamente aquellos que viven siempre consagrados a ese Dios eterno. Pero los que no desean seguir el plan del Señor han trazado su vida a través de la insensatez. Y el insensato siempre trata de hacernos sentir bien, de sobarnos el yo, de decir no pasa nada. Pero aquel que tiene la sabiduría de Dios va a decirnos muchas veces dónde nos duele. Y ese es el consejo sano que Proverbios acá nos dice. ¿Está usted de acuerdo con las enseñanzas de Proverbios? Es para nosotros. De hecho, hermano, nosotros debemos de relacionarnos con ellos para hablarles también. A Jesús, usted va a ver personas que no conocen al Señor. De hecho, esas personas que vienen a usted van a tener esa necesidad, pero usted está enteramente preparado para toda buena obra, como lo dice Pablo. Que toda escritura es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, y no queda ahí, a fin de que el hombre de Dios, entre comillas, que tiene sabiduría, esté enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Quién es tu consejero? ¿A qué voz escuchas? ¿Escuchas a la voz de Dios o escuchas a la voz del estilo de este mundo? Quiero terminar diciéndoles, amados hermanos, que la sabiduría es un regalo de Dios. Y en Proverbio 2, el versículo 26, mire lo que dice. Perdón, el versículo 21. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Y no queda ahí. Pero los impíos serán cortados de la tierra. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque tú lo permites. Porque tú tomas malas decisiones antes de buscar la palabra del Señor. Entonces vemos que nuestro contentamiento es el resultado de vivir la voluntad de Dios con sabiduría. Puede, hermano, muchas veces que no comprendamos el plan, pero si lo podemos lograr una vez, cada vez que damos un paso relacionándonos íntimamente a la palabra de Dios. Aquí hay consejo. Y el libro de Proverbios tiene muchos consejos. Y también nos enseña muchas cosas negativas que pueden venir a mi vida, porque son dos caminos. El que está en una situación sabia y el que está en una situación insensata. Así que, hermanos, quiero concluir diciendo que nosotros la palabra de Dios, para poder tener sabiduría, debemos de buscarla, dice, como un tesoro escondido. Tenemos que pedir sabiduría específicamente por ese asunto todos los días. Todos los días que estemos, Señor,
Dame tu sabiduría para hacer tu voluntad y no la mía. Dame sabiduría para tomar decisiones correctas en el trabajo, en la calle, en mi casa, a donde sea que esté. Eso es lo primero que debemos de pedir. Y observar la manera en que Dios va a obrar en nuestras vidas. Estar atento a Él. Y finalmente, acepte el consejo de personas maduras, de personas que le pueden ayudar, de personas que están llenas de la palabra. Amantísimo Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Realmente, Señor, tú nos dices en ella, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, y si das oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Señor, como iglesia nosotros clamamos la inteligencia tuya, porque queremos buscar ese entendimiento. Queremos, Señor, buscar el reino de los cielos, buscarte a ti, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas. Pero a partir de ahora, Padre, ayúdanos. Danos esa instrucción, ese plan específico que tienes para cada uno de tus hijos. Pero que tu palabra jamás vuelva vacía, Señor. Y todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Jesús. En ese precioso nombre te alabamos y te bendecimos. Amén. Voy a pedir al hermano Juan